de Dios. Cuando nuestras fuerzas llegan a un límite, ahí es donde viene el poder de Dios a intervenir para nosotros. Ahí es donde viene el poder de Dios interviniendo en cada problema, en cada situación. Lo miramos en la palabra, lo vamos a estar examinando y el Señor que nos habla. Amén. Quisiera que nos pusiéramos a orar para darle gracias al Señor. Amado Dios, Señor, te agradecemos, bendito Padre, Señor, por la palabra, Señor, que nos tienes, Señor, hoy en esta noche, Padre. Bendito Dios, Señor, sabemos, bendito Padre, Señor celestial, que tú, bendito Dios, obrarás, amado Dios, Señor, a favor de tu iglesia, Padre. Tú conoces nuestros pensamientos y disciernes, amado Dios, aún los pensamientos, Señor, y las intenciones, Señor, de nuestro corazón, amado Dios. Bendito Padre, nuestro deseo es adorarte, Señor. Nuestro deseo, Señor, es glorificar tu santo nombre, Señor, hoy en esta hora, Señor, y para siempre, amado Dios, Señor, así como dice tu palabra, Padre. Bendito Dios, añade bendición a tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor, y danos las fuerzas, amado Dios, Señor, para llevar a cabo tu palabra, bendito Dios, Señor. Para salir de este lugar, Señor, transformado por medio de tu palabra, con nuevas fuerzas, amado Dios, Señor. Aquel que venga cansado, Señor, te pedimos, Señor, que tomes tú sus cargas, amado Dios, Señor, y nos des el descanso que necesitamos, amado Dios, Señor, para poder seguir hacia adelante, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, amado Dios, Señor, porque tú hablas a tiempo, amado Dios, Señor, y fuera de tiempo, bendito Dios, Señor. Amado Padre, bendecimos, Señor, lo que estás haciendo, Señor. Y hoy nos queda confiar, Señor, en tu palabra. Nos queda confiar, Señor, en que tú vas por delante como poderoso gigante, Señor, guiando nuestra vida, guiando nuestros pasos, amado Dios. Ahora te pedimos discernimiento, bendito Dios, Señor, para discernir los tiempos, amado Dios, para discernir, amado Dios, lo que tú quieres hablarnos, Señor, el día a día, Señor, a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén, amén. Y amén. Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por la palabra que nos tiene el día de hoy. Se llama la intervención de Dios. Quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Amén. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33. Es el versículo que el Señor me daba para esta predicación. Amén. 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 Damos gracias al Señor. ¿Ya lo encontramos todos? Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo volvemos a repetir: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hermanos, en el mundo tendremos aflicciones. Dice la palabra del Señor que no seremos librados de nuestras aflicciones. ¿Qué son las aflicciones? Realmente es que te afliges tu carne, que te preocupas tanto por ciertas situaciones que estás pasando. El Señor no nos dijo que nos iba a librar de las aflicciones, sino que nos da una palabra donde dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Algo que el Señor viene haciendo en su casa es cumpliendo las promesas que dejó para su iglesia. Algo que el Señor está haciendo en esta casa es renovando nuestra manera de pensar. Así como dice la palabra de Dios, que renovemos nuestra manera de pensar. Que realmente el Señor lo que está haciendo en su casa es una obra nueva, un comienzo nuevo, donde el Señor nos va a dar una visión en la cual vamos a confiar en ella. Donde el Señor va a ir por delante con nosotros, así como cuando llamó a Pedro, así como iniciamos este servicio, donde dimos la lectura, donde el Señor llama a Pedro para que lo siga. Y Pedro al instante sigue al Señor Jesucristo. Entonces, algo que el Señor siempre hace en nuestras vidas es hacernos el llamado para ser guiados por Él. Algo que el Señor nos llama realmente es para ser dirigidos por Él. Lamentablemente, a veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien, o a veces tenemos un tipo de pensamiento quizás cerrado a lo que Dios quiere hacer a veces en su casa. El Señor quiere que hagamos ciertas cosas y nosotros, nuestra visión a veces está desenfocada de lo que Dios nos quiere hablar.
Así que, hermanos, el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, y el Señor es el que quiere que sea dirigida esta iglesia por su Espíritu Santo. El Señor quiere realmente que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. ¿En qué manera? En una manera donde el Señor me hablaba y el Señor me mostraba realmente que a veces nosotros nos afligimos por cosas que no debemos de afligirnos. A veces nos afligimos, a veces porque miramos a veces las bancas vacías. A veces nos afligimos porque no viene cierto hermano. O a veces nos afligimos por ciertas cosas, a veces que ni siquiera tienen que ver con el plan de Dios. Donde deberíamos de afligirnos es en salir y predicar la palabra. Donde deberíamos de afligirnos es en mirar que tantas personas se están perdiendo en este mundo porque no hay una persona que les habla de un plan de salvación. Porque realmente la iglesia no está haciendo la obra para la cual fue llamada. La iglesia, nosotros la hemos enfocado en encajonarla, en llenar la iglesia y simplemente cerrar sus puertas y dar los servicios dentro de este lugar. Donde el Señor está llamando a sus iglesias a salir a predicar la palabra. Donde el Señor está llamando a sus iglesias para que salgamos de esta comodidad y que nuestras preocupaciones, que lo que nos acongoje no sean en tener este lugar lleno, sino que sea en salir y predicar su palabra, en cumplir el mandato que el Señor dejó a las iglesias. Ese es el verdadero plan que el Señor tiene para cada uno de nosotros, llamarnos como obreros para salir a predicar lo que el Señor ya nos ha enseñado y lo que el Señor nos está hablando hoy en este día. Algo que el Señor está haciendo es renovar primeramente la visión que tenemos para la iglesia realmente. Algo que el Señor quiere que el Señor hagamos es salir y predicar el Evangelio. Marcos 16:15, ir y predicar el Evangelio a todo lugar, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Esa es la obra que el Señor dejó a las iglesias. Es una obra en la cual nosotros hemos hecho hasta el día de hoy todo lo que podemos hacer dentro de estas cuatro paredes. Hemos llegado, hemos empezado a dirigir el servicio, hemos cantado, nos hemos gozado, escuchamos su palabra, pero de ahí en más volvemos a nuestros hogares y no seguimos la otra obra que nos fue encomendada. Algo que el Señor quiere primeramente hacer en nosotros es que realmente tengamos un enfoque directo a lo que Dios quiere que nosotros nos enfoquemos. Algo que el Señor nos habló, vamos a verlo un poco más hacia abajo, donde el Señor nos dio profecías, donde el Señor nos dio palabras, y hasta el día de hoy varias se han cumplido y otras nos hace falta que nosotros salgamos a hacer la obra para que las otras sigan cumpliéndose. Dios deja que pase el rumbo de nuestra vida y nos advierte de las aflicciones. Algo que el Señor hizo en este lugar desde antes con nuestro hermano Pacheco, con nuestro hermano Gustavo, el pastor de nuestro pastor Efraín, que vino desde México y dio palabra para esta iglesia. Una palabra en la cual el Señor se iba a glorificar, una palabra en la cual el Señor iba a usar esta iglesia grandemente. Y el Señor había dejado anteriormente promesas para esta iglesia, o promesas en las cuales miraba, donde el hermano Waldo decía: yo miro una iglesia grande, una iglesia redonda, una iglesia llena de personas. Pero ¿cómo íbamos nosotros a realmente a hacer esa promesa que se cumpliera si simplemente lo único que hacemos a veces es desenfocarnos del plan que Dios tiene para cada uno de nosotros? Algo que debemos hacer es volver de nuevo a las sendas antiguas, volver a leer el libro de Hechos, cómo fue que la iglesia iba prosperada, cómo la iglesia de Hechos iba y predicaba la palabra, donde se abrían enseñanzas en los hogares, se abrían iglesias en los hogares, se predicaba la palabra y seguían predicando el evangelio. Llegaron hasta Roma y aún en Roma Pablo siguió predicando la palabra. Todo lugar donde el Señor los llevaba, predicaban el evangelio. Predicaron al Señor Jesucristo. No se enfocaron en reunir a todas las personas y llenarlas en un solo lugar y simplemente cerrar las puertas y los demás se quedaran afuera. El plan de Dios es de que todos procedamos al arrepentimiento y que nadie perezca. Esta iglesia Misión Rocafuerte, el Señor la ha llamado para salir y predicar el evangelio a las calles de Santana.
Esta iglesia, el Señor ha dejado que hasta el día de hoy esté puesta en este lugar para afectar aún las obras que ha hecho el enemigo afuera de esta iglesia. Si nosotros simplemente permanecemos en esta iglesia, si nosotros seguimos haciendo lo que hasta el día de hoy hemos hecho, déjeme decirle, hermano, que nosotros no afectamos para nada lo que Satanás está haciendo afuera con las personas. Dice la Biblia que el Dios de este mundo le cegó el entendimiento. Otra parte de la Biblia, ¿cómo irán si nadie les predica? Así que, hermanos, algo que el Señor está haciendo es darnos un nuevo comienzo. Recuerdo la enseñanza que nos dio nuestro hermano Pacheco en una vigilia que tuvimos, donde la palabra era Gilgal. Gilgal significa un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo, hermanos, en la cual vamos a poder mirar la mano de Dios, donde vamos a mirar la intervención de Dios, donde Dios va a intervenir y va a hacer grandes obras en cada uno de nosotros y aún en aquellos que le prediquemos de la palabra. Primeramente debemos de preocuparnos por llenarnos de la presencia de Dios. Primeramente debemos de preocuparnos por realmente ser llenos de la presencia del Espíritu Santo. Que nuestra copa esté rebosando, que aún lo único que esté en nuestra mente, que esté en nuestro corazón, sea la palabra de Dios. El cumplir el evangelio, cumplir la palabra que se nos dejó dicha para ir y hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Nuestra primera congoja, nuestra primera preocupación es de realmente buscar el rostro de Dios. De realmente cambiar nuestra vida primeramente para poder salir a cambiar la vida de otras personas. Porque si nosotros primeramente no somos transformados por el poder de Dios, si nosotros hemos parado la obra de Dios en nuestras vidas y vivimos lamentándonos, vivimos llorando por lo que esté aconteciendo, vamos a desenfocarnos de lo que Dios quiere que hagamos. Así que, hermanos, paso número 1 que debemos de dar es preocuparnos por leer la palabra de Dios y estar en comunión con nuestro Padre Celestial. Amén. Esa es la primera preocupación que debemos de tener, de ser lleno del poder de Dios. Hemos hecho en esta congregación lo necesario para hacer cada servicio, pero no hemos hecho la obra de evangelismo y por resultado gente se va y no hay gente que entra. Esos son los resultados. ¿Cómo queremos que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida? ¿Cómo queremos que las promesas de Dios se lleven a cabo si una cosa le pediremos a Dios y esa cosa seguiremos? Primeramente vamos a pedirle al Señor que haga la obra en nuestras vidas y que nos haga pescadores de hombres, así como hizo a sus 12 discípulos. Donde los llamó para pasar tiempo con Él, los llamó para que pasaran ese tiempo agradable con Él. Aún les decía cómo ellos van a ayunar, cómo ellos van a hacer, qué tantas cosas van a hacer si el novio está con ellos. Si aún el Señor está con ellos, un día les será quitado y ellos tendrán que trabajar. Primeramente el Señor nos llama a pasar tiempo con Él. Nos llama el Señor para que podamos conocerle realmente a Él. Para poder conocer a aquel que cambia a las personas, para poder conocer a aquel que aún resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Así que, hermanos, primeramente debemos de pasar ese tiempo con Él para poder disfrutar de las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Amén. El afligirse es natural de la carne cuando no mira resultados positivos. La primera cosa es el preocuparnos, el tener aflicciones, en estar afligido en la carne, en tener preocupaciones. ¿Por qué? Porque quizás las cosas no salen como nosotros queremos. Pero ahí es el tiempo de empezar a meditar realmente si lo que nosotros queremos es lo que realmente Dios quiere para su iglesia. Si lo que nosotros queremos para nosotros es lo que realmente Dios quiere para nosotros. Así que, hermanos, debemos de empezar a meditar, de empezar a entender realmente las cosas que Dios está hablando a nuestras vidas. Las cosas que el Señor nos está hablando por medio de su palabra, las cosas que el Señor nos está hablando por medio de las situaciones que estamos pasando y mirar cómo el Señor nos habla por medio de lo que Él está haciendo.
Así que, hermanos, el preocuparnos, el afligirnos, no nos va a llevar a nada. Lo único que nos va a llevar es enfermedades. Lo único que nos va a llevar va a ser estrés. Lo único que nos va a llevar realmente es a tener preocupaciones realmente por cosas donde el Señor tiene la solución de cada problema que tenemos. Algo que el Señor va a hacer de su intervención, va a ser intervenir y empezar a guiar realmente nuestra vida para poder ser guiados por Dios. Abremos nuestra Biblia en el libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28 y 32. Amén. El libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28 y 32. Cómo el Señor vino y intervino en la vida de Pedro. Amén. El libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 32. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo baje a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, así asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Hermanos, algo que podemos mirar realmente, que vamos caminando hacia el Señor. Podemos mirar realmente ese Pedro que le pidió al Señor: Señor, si eres tú, manda que yo baje a ti y camine sobre las aguas. Pedro caminó sobre las aguas. Pero una de las cosas que hizo que Pedro se desenfocara del Señor fueron las cosas que le rodeaban. Fueron los fuertes vientos, donde dice: y se calmó el viento. Entonces quiere decir que los vientos estaban fuertes, que el oleaje en aquel lugar estaban fuertes. Pero aún Pedro no se había percatado de eso, sino que simplemente caminó hacia donde Dios permitió que él caminara. Pero en medio de todo eso le faltó la fe y desgraciadamente se empezó a hundir. Pedro al instante clamó y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y dice la palabra del Señor que daba gritos: sálvame, porque le daba miedo. Y comenzando a hundirse dio voces, y Jesús extendió la mano y lo asió de él. Al instante extendió su mano y lo levantó. Hermanos, estamos mirando la intervención de Dios. Estamos mirando que cuando nosotros nos falta la fe, cuando nosotros empezamos a mirar las cosas que no van bien, que aún los vientos golpean, que aún las olas golpean sobre su casa, y aún miramos que la casa se está hundiendo, podemos decir: Señor, sálvanos. Es tiempo de clamar al Señor. Es tiempo de poder decir: Señor, sálvanos, que perecemos. Y el Señor al instante asiará su mano y nos tomará. El Señor nos mantendrá firmes en la casa del Señor. El Señor nos mantendrá firmes en la fe. El Señor nos hablará y nos dará fe realmente, que es un don de Dios la fe. El creer que Dios nos va a levantar. El creer que la intervención de Dios está a la puerta de este lugar. Es tiempo, hermanos, donde el Señor se glorifique en nuestras debilidades. Donde el hombre puede llegar, el Señor puede ir más allá de lo que nosotros podemos percibir. El Señor puede hacer grandes cosas. El Señor nos puede esforzar, nos puede poner el querer como el hacer su voluntad. Así, hermanos, es tiempo de mirar la intervención de Dios. Jesús no dejó que Pedro se ahogara. Intervino al momento que clamó y entendió que con su fe no llegaría hasta Jesús. Hermanos, necesitamos pedirle al Señor que nos dé fe. Necesitamos realmente pedirle al Señor que nos dé discernimiento realmente para poder entender los tiempos de Dios. Tiempos difíciles en los cuales, hermanos,
realmente las iglesias que estén en victoria van a ser iglesias que estén realmente siendo dirigidas por Dios. Realmente las iglesias que realmente se esté predicando la palabra que el Señor les está dando para predicar. Así que, hermanos, sigamos hacia adelante y hagamos lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Amén. Clamemos al Padre antes de hundirnos. Se necesita fe para creer que Dios va a intervenir en un milagro. Se necesita creer, hermanos. Ahora una pregunta, ¿realmente nosotros creemos que Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros? Amén. Amén. Si creemos realmente eso en nuestro corazón, entonces creemos que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios no está muerto, que nuestro Dios tiene algo preparado y mejor para cada uno de nosotros que vivir todo el tiempo lamentándonos y llorando por lo que nos ocurre o por las cosas que nos pasan en el camino. Apegarnos a las promesas de Dios para esta congregación, una iglesia redonda y llena de gente, fue una palabra que el hermano Waldo daba para esta iglesia. Otra palabra que nos daban era una alabanza limpia que el Señor iba a levantar en esta iglesia. Hermanos, hasta el día de hoy se están ensayando los martes y los sábados en este lugar y se está preparando una alabanza para salir a hacer las alabanzas aún con instrumentos. Promesa del Señor que se está cumpliendo. Cosas que anteriormente no podíamos organizar, cosas que anteriormente no podíamos mirar, y aún vino nuestro hermano Pacheco, nos dio una enseñanza y el Señor habló por medio de él. Y una de sus promesas fue una alabanza limpia. Y hermanos, hasta el día de hoy se sigue haciendo los ensayos para que ellos se preparen realmente para salir a cantarle alabanza al Señor juntamente con nosotros. Algo que nos decía también, un nuevo comienzo, Gilgal. Es el significado de Gilgal, un nuevo comienzo. Una palabra que nos dio nuestro hermano Pacheco. En esas mismas palabras que el Señor nos iba dando, que era un nuevo comienzo para nosotros. Hermanos, esta palabra se está cumpliendo porque el Señor nos está dando un nuevo comienzo para nosotros. El Señor nos está abriendo puertas, el Señor está abriendo caminos para que nosotros caminemos sobre ese camino. Para que nosotros entremos por esas puertas que el Señor tiene abiertas. Y realmente poder mirar la mano de Dios. Amén. Amén. Que no será desapercibido lo que hemos pasado, sino que el Señor tiene el control de todas las cosas que hemos pasado, hermanos. El Señor sabe por lo que ha sufrido esta iglesia. El Señor sabe por las negligencias que hemos llevado. El Señor sabe por las cosas que nos han acontecido hasta el día de hoy. Y hermanos, hasta el día de hoy el Señor todo eso lo tiene en su corazón. ¿Por qué? Porque todo esto, dijo, esa profecía fue de nuestro hermano Pacheco, que dice, no será desapercibido lo que hemos pasado. Otra palabra que daba el Señor era, veremos su gloria manifestada. Hermanos, realmente vamos a poder realmente clamar al Señor. Vamos realmente a poder conocer ese Dios vivo, que el Señor tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Veremos su gloria manifestada. El Señor ya nos ha mostrado que el Señor está con nosotros. El Señor ya nos ha mostrado que realmente su obra se está llevando a cabo y el Señor tiene grandes planes para esta casa. Amén. Se hablará de lo que evangelicemos porque Dios está con nosotros. El Señor nos está abriendo puertas, hermanos, para salir a evangelizar. Algo que el Señor quiere que esta iglesia, como les decía, realmente salgamos a hacer la obra que se nos ha encomendado. Salir a predicar el evangelio. Una palabra que el Señor daba para otra persona que vino y nos dio la palabra a nuestro hermano Gustavo. Que primero vino nuestro hermano Gustavo y en la vigilia vino nuestro hermano Pacheco, donde dio unas palabras que dijo, algunos de tus hijos tocarán instrumento. Palabra que el Señor le dejó a nuestro hermano Jorge. Hermano, su hija Sunem, su hija Yael y Jorge
se están levantando, hermanos, para tocar instrumentos en la casa de Dios. Promesas, hermanos, que se están cumpliendo. Palabras que el Señor dejó dichas y no están pasando desapercibidas. Otra palabra que nos dio nuestro hermano Gustavo: saldremos de este lugar porque ya no cabríamos en este lugar. Hermanos, primeramente el Señor quiere que hagamos la obra que nos ha encomendado como iglesia, que realmente nos enfoquemos en la vida de aquel perdido, así como el Señor Jesucristo se sentaba con aquellos pecadores, que le decían: ¿y por qué te sientas con esos pecadores? Y su respuesta fue: los enfermos tienen necesidad de que los sanen. Así que, hermanos, ellos necesitan, personas que necesitan realmente escuchar la palabra de Dios en este caos que estamos viviendo en estos tiempos. Tiempos difíciles, tiempos en los cuales están aconteciendo las señales del cielo, las cosas que el Señor dejó dichas para estos tiempos que se están cumpliendo al pie de la letra. Cosas que el Señor sigue cumpliendo sus promesas, pero para eso el Señor tiene que despertar a sus iglesias. Así como nos decía nuestro hermano Armando sobre el perezoso, de mirar realmente que tenemos que hacer la obra que se nos fue dicho, el salir a predicar el evangelio, y veremos la intervención de Dios. Dios está haciendo su parte, falta la nuestra. Dios está haciendo su parte, falta la nuestra. Unas recomendaciones que me daba el pastor Gustavo era de que teníamos que empezar a abrir, que se abrieran casas en las cuales se enseñara la palabra de Dios. Nosotros le llamábamos células, pero son enseñanzas en los hogares, en los cuales, hermanos, el Señor sí va a glorificar. Así que todo tiene que ver con el evangelismo, todo tiene que ver con las enseñanzas, todo tiene que ver en que nosotros nos toca una parte de hacer para que se cumpla lo que Dios prometió para su casa. Leemos 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 5, amén. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5, amén. ¿Me dicen un amén cuando lo tengamos? Amén. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 5 dice así: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este versículo lo habíamos leído el domingo pasado, pero el Señor sigue hablando por medio de su palabra, donde dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Tenemos que soportar las aflicciones, hacer obra de evangelista, salir a predicar el evangelio y después cumplir nuestro ministerio, cumplir por lo que el Señor nos está llamando a hacer, amén. Soporta las aflicciones, a no perder la fe. Tenemos realmente, hermanos, que soportar lo que nos pase. Tenemos que soportar las cosas por las cuales estemos pasando, a no perder la fe realmente. Hacer obra de evangelista, hacer la parte que nos corresponde. Dice: por resultado da un clamor hacia Dios. Veremos su intervención como sucedió en aquellos tiempos, donde el Señor intervenía en las enfermedades, donde el Señor intervenía con sus discípulos, donde el Señor intervenía en las guerras en el Viejo Testamento, donde el Señor decía: ten ánimo, no temáis, yo voy con vosotros, yo pelearé por vosotros. Cosas que el Señor hace, que el Señor peleará por nosotros si realmente nosotros nos mantenemos firmes en las cosas de Dios. Una enseñanza que el Señor me está dando para el domingo es de que las cosas espirituales afectan las naturales. Algo que vamos a estar estudiando el domingo y que estaremos mirando realmente cómo podemos afectar el ámbito espiritual para que vengan resultados en el área natural. Amén. Amén. Y por último leemos el libro de Jeremías capítulo 33 versículo 3. El libro de Jeremías,
Profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Amén. El libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Amén. Dice la palabra del Señor: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo volvemos a leer, dice: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermanos, si realmente queremos saber lo que Dios está haciendo en esta casa, si queremos realmente entender lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, tenemos primeramente que buscar a Dios y clamarle al Señor: Señor, ¿qué es lo que estás haciendo con nosotros? Señor, revélanos por medio de tu palabra qué debemos hacer. Señor, muéstrame las cosas que aún yo desconozco, porque es necesario que la iglesia sepa lo que Dios está haciendo. El Señor a sus discípulos siempre les reveló lo que el Señor hablaba y profetizaba en aquellos tiempos. Siempre se los dijo, siempre se los enseñó. Iba en el secreto y les decía: esta parábola le dije y esto significa y esto es lo que está aconteciendo. Hermanos, el Señor nos deja la misma palabra de clamar a Él. Clamemos a Dios, busquemos a Dios, y el Señor nos va a responder las cosas que le preguntemos. Y nos mostrará cosas grandes y ocultas que aún nosotros desconocemos. Así que, hermanos, mantengamos la fe, no perdamos la fe, el ánimo, y clamemos a Dios y Él nos responderá. Así que, hermanos, damos gracias al Señor por esta palabra, una palabra que quizás muchos de nosotros quizás tengamos temores de ciertas cosas o cosas nuevas que estén sucediendo en nuestras vidas. Quizás el primer paso a vencer son los temores. Quizás el primer paso a vencer realmente es nuestra disposición realmente para hacer lo que Dios quiere enseñarnos. Hermanos, siempre que haya algo nuevo, siempre que va a ser algo diferente a lo cual estamos impuestos, hermanos, siempre hay un temor dentro de nosotros. Cuando desconocemos las cosas que están pasando, siempre nos permanecemos a la expectativa: ¿qué es lo que va a suceder? Donde no sabemos realmente si vamos a seguir hacia adelante o si se va a terminar todo. Hermanos, cuando nosotros estamos así, debemos de clamar a Dios. Debemos de decir: Señor, hemos confiado en ti. Señor, tú conoces nuestro deseo. Señor, tú nos has dado la visión. Señor, tú nos has puesto el enfoque. Ahora te pedimos, amado Dios, que nos ayudes a caminar, que nos dé las fuerzas necesarias para poder realmente salir a hacer la obra que se nos ha encomendado, hacer obra de evangelista, evangelizar. Así, hermanos, estaremos orando, estaremos clamando al Señor por cosas que el Señor quiere hacer en su casa. Así que, hermanos, les pido de su oración, les pido de que realmente estemos leyendo la palabra y realmente estemos buscando el rostro de Dios. Así que cada uno de nosotros, hermanos, el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros. El Señor quiere usarnos para diferentes cosas, pero todo está en que nosotros dispongamos nuestro corazón. Así, hermanos, Dios los bendiga. Esta es la palabra que el Señor nos dio. Nos ponemos sobre nuestros pies, amén, para hacer una oración y despedirnos de este lugar, amén. Amado Padre, Señor celestial,